Hola, hola gente, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en este caso vamos a realizar un taller de contabilidad gubernamental que se trata de 4 estados, tanto la ejecución presupuestaria, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de situación financiera. Recordar de que todos estos estados deben cuadrar al final del ejercicio para que esté correctamente realizado. Pues bien, tenemos acá 4 puntos que es prácticamente el resumen de cómo resolver este estado o este cuadro. Primero vamos con la ejecución presupuestaria. Nos dice que se usan las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Código 113 y 213. Como primer punto, 113 son estas cuentas de aquí y 213 las cuentas de acá. Para la ejecución presupuestaria, que es toda esta parte de aquí. Siguiente, nos dice que los debes de la 113 son los ingresos de dichos rubros. Los debes de la 113 son los ingresos de dichos rubros. Entonces, fijamos estos datos. Y tenemos que los debes de la 113 son los ingresos de dichos rubros. Entonces seguimos. Los haber de las 213 son los gastos de dichos rubros. La 213, tenemos 4 cuentas. Los haberes de la 213, esta parte de aquí, son los gastos de dichos rubros. Entonces pasamos estos datos acá. Y listo. A excepción de la 21314, esta parte de aquí, que no se utiliza por ser cuenta de ajuste. Listo. Entonces borramos esta parte de aquí y lo primero que tenemos resuelto es la ejecución presupuestaria. ¿Qué nos da acá? Tenemos una diferencia por a simple vista. Se ve que los ingresos tienen un valor de 5.124 y los gastos de 3.124. Si los ingresos son mayores que los gastos, existe un superávit. Y si los gastos son mayores que los ingresos, existe un déficit. En este caso, el ingreso es mayor que el gasto, entonces existe un superávit. Para que este estado cuadre, tenemos que ubicar la diferencia en la parte que nos falta. Entonces, 5.124 menos 3.124 nos da una diferencia de 2.000 y la vamos a ubicar en la parte del debe, aunque sea un superávit, para que este estado cuadre. Segundo, el estado de resultados. Se dicen que se usan las cuentas 621, 626, 633, 34 y 38 o las demás cuentas que tenga este dicho estado, que son las cuentas de ingresos y gastos respectivamente. Se dice que los haberes de dichas cuentas, con estas cuentas voy a trabajar, los haberes de dichas cuentas, tengo 2 cuentas en el haber, son los ingresos de ese estado. Tengo mis ingresos y mis gastos, entonces ubico los ingresos, que solo es la 621 y la 626, y los gastos, que es la 633, 634 y 638. Realizado este proceso, me dice lo siguiente. Si los ingresos son mayores a los gastos, existe una utilidad. Y si es lo contrario, existe una pérdida. Entonces me doy cuenta que los ingresos son mayores que los gastos. Y me ubico en el resultado del ejercicio. Para que este estado me cuadre, la diferencia la voy a ubicar en la parte donde nos falta el resultado. Y me queda 1906. Este resultado del ejercicio, teniendo en cuenta que es el estado de resultado, debe pasar al estado de situación financiera. Y nos dice que el resultado de diferencia se colocará en el estado de situación financiera en el código 61101. Me ubico en 61101, como dije que es un resultado de ejercicio, es una utilidad porque los ingresos son mayores que los gastos, lo ubico en la parte del pasivo patrimonio, en este caso 1906. Hasta ahí terminado el segundo estado. Nos vamos al tercer estado, estado de flujo efectivo. Se usa la cuenta 11102. Si el debe es mayor al haber, existe un uso. Si es lo contrario, existe una fuente. ¿A qué me refiero con esto? Que si el movimiento debe es mayor al movimiento de haber, va a existir un uso. En este caso se cumple la regla. ¿Y cuál es el uso? Va a ser la diferencia entre esos dos datos. 4.832 menos 4.674, que me da un valor de 158. Si existiera lo contrario, que el haber fuera mayor al debe, la diferencia sería una fuente. Se dice que también se usan las cuentas 113 y 213, cuentas por cobrar y pagar. Los haberes de la 113... dice que son las fuentes. Entonces paso estos valores de aquí acá y seguimos leyendo. Y los debes de la 213, me ubico en 213, los debes son los usos de este estado, debe cuadrar con dichos datos. Entonces voy a ver si se cumple dicho recordatorio. Ubiqué los debes de la 213 son los usos, la 113 los haberes son las fuentes, y la diferencia entre el equivalente efectivo, si el debe es mayor al haber, es un uso, si es lo contrario, es una fuente. Entonces me doy cuenta que sin tener algún valor acá por debajo de todo el estado de flujo efectivo,
me cuadra dicho estado. Hasta ahí termina mi tercer estado. Tenemos el cuarto estado, estado de situación financiera. Se usan las cuentas excepto las de resultados. Me ubico en mi estado de resultado. ¿Y cuáles son las cuentas que utilicé? Toda esta parte de aquí. Entonces, estas cuentas se omiten para el estado de situación financiera. Siguiente, se dice que se determinan diferencias en todas las cuentas. Dicho estado debe cuadrar con el resultado de utilidad o pérdida del ejercicio que determinamos en el segundo estado, que está ubicado de aquí para acá. Entonces, se dice que se usan todas las cuentas, entonces voy a hacer lo siguiente. Saco diferencias, 4.832 con 4.674, 158. Estos aquí son iguales, que un saldo nulo. El mayor de aquí es 1.800, entonces saco una diferencia también. La siguiente cuenta, ambos son iguales, saldo nulo. La siguiente cuenta, 324 menos 132, me queda una diferencia. La siguiente cuenta, me queda una diferencia. La siguiente cuenta también me queda una diferencia. La siguiente cuenta ahora me queda saldo acreedor. La siguiente cuenta un saldo acreedor. Un saldo nulo, saldo nulo, saldo nulo. Y aquí me queda una diferencia de 100 en el lado deudor y una diferencia de 100 en el lado acreedor. Entonces puedo darme cuenta que al realizar todas las diferencias entre los activos, pasivos y patrimonio, me doy cuenta que el estado de situación financiera me cuadra. Me cuadra con este valor del estado de resultado determinado. Como fue una utilidad, se ubica en la parte obviamente de pasivo y patrimonio. Entonces eso sería todo. En resumen, en la ejecución presupuestaria se utiliza la 113 y la 213. En la 213 excepto la cuenta 2384. Los debes de la 113 son los ingresos, los saberes de la 213 son los gastos. Diferencia si existe un déficit o superávit. Listo. Siguiente. El estado de resultado ubico solo las cuentas del 621 para abajo. Los haberes son los ingresos y los gastos son los debes, prácticamente los débitos. Entonces, la diferencia entre esos dos, el resultado pasa al estado de situación financiera en la 611. El estado de flujo efectivo se usan la 113, los saldos acreedores o haberes son las fuentes, la 213, los saldos deudores o los débitos son los usos, y la diferencia de la 111, si el debe es mayor al haber existe un uso, si fuera lo contrario una fuente. Y el estado de situación financiera son todas las diferencias que si el debe es mayor se ubican en activos, si el haber es mayor al debe existe un pasivo o patrimonio. Entonces, determinado toda esta cuestión, el resultado me cuadra, todos los saldos me dicen que no existen saldos iniciales, todos los saldos me cuadran entre sí. Y así terminaría este video. Muchas gracias por la atención y espero tengan un excelente taller para que puedan salir bien en los exámenes. Así que pilas. Y hasta luego, cracks.